Saludos, estamos en la paradita de la fe, la mejor parada en todo el tránsito de la semana. Y nunca mejor que en esta semana que llamamos la Semana Mayor. Me acompaña mi hija Gilby. Gilby, vamos a estar hablando acerca de este tiempo especial de la Semana Santa. Me gustaría que nosotros podamos darle a nuestro público algunos detalles de lo que tiene que ver con esta semana, de su origen, las razones por las cuales se celebra, etcétera, etcétera. Y me gustaría también entender un poquito tu perspectiva, Gilby, cuáles serían, por ejemplo, preguntas que vienen a tu mente cuando ya hemos pasado algunas de estas semanas ya durante lo largo de nuestra vida. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias primero por permitirme acompañarte en este día y a ustedes por su sintonía. Pues claro que sí, mi primera pregunta sería ¿por qué una Semana Santa? Bueno, digamos que esta es una institución de hace ya muchos siglos, digamos que por el siglo IV, durante el concilio de Nicea, se va a proponer y a establecer esta semana que viene a ser una especie de recordatorio. Pienso que si en el mundo se han hecho cosas buenas, una de las mejores es abrir este espacio para recordar el sacrificio de Cristo, no solo su sacrificio, sino también su resurrección y las implicaciones de este sacrificio. Es decir, ¿por qué murió Cristo? ¿Cuáles son las consecuencias, las causas también y las consecuencias de esta muerte? Pero digamos en ese tiempo, comenzando en los primeros 300 años, 325 de la era cristiana, para esa época se establece lo que llamamos hoy la Semana Santa. Claro, y esa pregunta la tenía ahí como quien dice en Q, ¿por qué dedicar este tiempo a recordar esa muerte? ¿Por qué es importante recordar la muerte de Cristo para la humanidad? Bueno, justamente hay un memorial que Cristo nos manda y lo vemos en la Escritura cuando Jesucristo, al compartir la cena, Jesucristo dice que hagamos esto hasta que Él venga en memoria de su sacrificio, en memoria de su sangre. Celebramos la Santa Cena que habla acerca del sacrificio de Cristo, y aunque la Santa Cena es una institución diferente, por supuesto, a la Semana Santa, vemos que en la Semana Santa hacemos memoria del sacrificio de Cristo, lo cual también el Señor nos manda a hacer al celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? Lo que en la Iglesia Católica, por ejemplo, le llaman la comunión. Digamos que la Iglesia Cristiana hace una celebración parecida. Nosotros tomamos el pan y el vino y hacemos memoria de la muerte de Jesucristo. Y anunciamos con esto no solamente la venida de Cristo que viene por nosotros, su sacrificio, sino también el valor de su sacrificio, el valor de su muerte, que Jesucristo muere por algo. ¿Y cómo llegamos nosotros a beneficiarnos con ese sacrificio de Cristo? ¿Cómo se beneficia una persona de ese sacrificio de Cristo? Bueno, Gilby, esa es una pregunta fundamental porque digamos que Cristo muere y como ya sabemos, la muerte de Jesucristo es una muerte que está anunciada. Nosotros encontramos desde el libro de Génesis, encontramos en el capítulo 3 de Génesis, encontramos la caída del hombre. Y junto con la caída del hombre, en ese capítulo 3, en el versículo 15, encontramos de inmediato el anuncio del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Cuando anuncia de
que Cristo será herido en el calcañal, pero que Él va a herir a la serpiente, a Satanás, la va a herir en la cabeza. Es decir, un sacrificio que Cristo viene a hacer por nosotros, y este sacrificio tiene que ver con lo que la Biblia anuncia para los hombres. Es decir, hay una ofensa al Dios del cielo. Dios tiene que ser resarcido de esa ofensa, desagraviado de esa ofensa, y se tiene que dar un cumplimiento especial a esta, digamos, ofensa que el hombre ha provocado en Dios, y la forma de corresponder a esta ofensa es con la muerte. Es decir, Dios había dispuesto que una ofensa, un pecado, una desobediencia que el hombre pudiese hacer, ahí mismo en este pasaje de Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios puso al hombre en el Edén, le dio un mandamiento, le señaló un árbol, como lo menciona la Biblia, ¿verdad? El símbolo es un árbol, y dice: si comes del fruto de ese árbol morirás. Y esa muerte que habíamos de morir nosotros por nuestros pecados, Cristo la va a morir por nosotros. Ahora bien, la Biblia dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese creer en Cristo Jesús nos es dado como una forma de nosotros alcanzar, por medio de la fe en Él, la salvación que Cristo viene a darle a la humanidad. Mateo es quien nos dice que el ángel, cuando habló con María acerca del nacimiento de Jesucristo, le dijo que su nombre habría de ser Jesús, porque Él salvaría al hombre, al mundo, de sus pecados. Y Jesús viene a salvar al hombre de sus pecados. Juan, en el capítulo 1, el versículo 10 y 11 de su evangelio, nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que por medio de la fe y del conocimiento de Cristo, nosotros podemos alcanzar salvación. Entonces había una falla, se cometió una falla. Entonces le quiero preguntar, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo tiene que venir y pagar por nosotros eso que se suponía que nosotros debíamos pagar? Justamente esa es la gran oferta de nuestro Padre Dios. Digamos que nadie puede salvarse por sí mismo. Una de las cosas que nosotros concluimos en el Edén es que cuando Jehová le dijo al hombre: el día que pecares, ese día morirás, y no ver que el hombre se cayó muerto allí en el momento de pecar, nos dice a nosotros que ese morir tenía quizás otra connotación, y esa connotación es justamente el significado de la palabra muerte, que es separación. La separación que se habría de producir entre Dios y nosotros, esa separación al hombre no le es posible salvar esa separación. Es decir, el hombre no puede por su propia cuenta crear el mecanismo de acercarse a Dios. Dios es que va a proveer la forma para que el hombre se acerque a Él. Y esa forma es ese puente que, cuando nosotros queremos ilustrarlo, ponemos ahí el madero de la cruz de Cristo que une el extremo donde nosotros estamos parados, pasa por sobre esa gran cuenca, ese gran precipicio, esa cima que hay ahí entre Dios y nosotros, y la otra punta llega hacia Dios. Es decir, que nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios justamente
en el libro de Romanos, en el capítulo 10, pero también dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando nosotros oímos el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de nuestra salvación y creemos en él, Dios nos da a nosotros su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es con lo que Dios nos sella, ¿verdad? Y nos garantiza nuestra salvación. Es decir, que nosotros podemos hacernos de nuestro lugar seguro en el cielo a través de creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos, Gilby? Necesitamos que la iglesia predique el Evangelio, y una vez que escuchamos el Evangelio, debemos creer en él. Si creemos en él, somos salvos, ¿verdad? Y la Biblia asegura muy claramente que si creemos en Dios, ¿verdad? Si creemos en él, lo confesamos con nuestra boca y creemos en Dios en nuestro corazón, lo que dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 en adelante, dice que somos salvos. Hay que confesar a Cristo, Gilby. Hay que escuchar el Evangelio, hay que asumirlo, regurgitarlo, hay que trabajarlo en la mente y en nuestro corazón. El Evangelio aguanta el examen, aguanta las preguntas, ¿verdad? Como dice también la Escritura en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó de Tesalónica a Berea, dice la Biblia que los bereanos escucharon a Pablo, pero no recibieron las palabras de Pablo así simplemente, sino que las cotejaron con las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Pero una vez que el Espíritu Santo provoca en nosotros convicción, nos toca a nosotros confesar a Cristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Una vez que lo recibimos, ahí comienza nuestra salvación. Somos trasladados al cuerpo de Cristo, somos insertados en el cuerpo de Cristo. Bueno, en este momento nos toca levantar una adoración, una alabanza a nuestro Dios. Vamos a cantar el himno 99 del Himnario de Gracia. Siendo justo y fiel, clamar.
canción es una historia extraordinaria de la cruz de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, si en algo me gloriaré en la cruz de Jesucristo. Es a través de la cruz que nosotros tenemos esperanza eterna. De ese sacrificio, pastor, pero por ejemplo, yo quería preguntarle, si fuimos nosotros los que cometimos el error, ¿por qué no nosotros mismos salir de ese error y reconciliarnos con nosotros mismos con Dios? ¿Qué característica especial tiene Cristo que debe ser Él que venga a morir por nosotros? Qué buena pregunta, Gilby, porque digamos que el que comete el agravio, ¿verdad? El pecador, el de la mala conducta, el criminal, sí, es quien tiene que ser el imputado frente al juez. Es él que tiene que responder por sus malas acciones. Pero hay un problema muy serio en cuanto a la capacidad que tiene el hombre para presentarse frente a Dios. Y es que la Biblia dice que cuando nosotros pecamos, nosotros estuvimos a partir de ahí en un estado calamitoso, tanto que la Biblia le llama muerte espiritual. La Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué capacidad tiene una persona muerta espiritualmente para acercarse a Dios? Ninguno. Primero, nuestra condición de muertos espirituales, es decir, ¿cómo reaccionamos nosotros a una invitación de Dios? ¿Cómo reconocemos nosotros lo que pasa en el mundo? Digamos que la mayoría de las personas de alguna manera o no se dan cuenta de su condición espiritual o de otra manera se autojustifican diciendo que ellos no creen haber hecho nada, absolutamente nada que requiera una recriminación o un castigo de parte de Dios. Hay personas que van a decir, bueno, yo no he matado a nadie, no le he robado a nadie, si no le he podido hacer un bien a alguien, por lo menos no le he hecho un mal. Entonces, frente a esa postura de los hombres, también se encuentra la realidad de que si yo ofendo digamos, a una persona de alto nivel, yo no puedo mandar a otro ofensor, ¿verdad?, a presentar excusas. De alguna forma, alguien que tenga acceso, alguien que no esté en esa condición, debería ser el que se presente a pedir excusas, a presentar, digamos, delante del ofendido, a presentar su sacrificio y en este caso a presentar una solicitud de perdón, ¿verdad? Perdónanos, ¿y qué hay que hacer? En ese caso, habían dos problemas. El hombre está inhabilitado, ¿verdad?, en su condición de pecado, no puede acercarse a Dios, sencillamente está muerto espiritualmente. Y por otra parte, la dignidad de nuestro Dios requiere que alguien con dignidad sea quien se acerque a Él, y Jesucristo va a cumplir ambas cosas. Uno, Jesús se va a hacer hombre y entonces tiene la representación del hombre en sí mismo, es decir, Él como hombre ahora se puede presentar delante de Dios. Es un hombre que representa a la raza humana y tiene la condición de no haber ofendido a Dios, de tal forma que Jesucristo no está descalificado para acercarse a Dios en favor de los hombres y en representación de los hombres. Por otra parte, tiene la dignidad de Dios, porque Jesucristo es el hombre de Dios. Entonces, Jesús no se representa a nosotros y en ese sentido se hace Él como si fuera Él el representante de la raza humana, como el pecador que se presenta delante del Padre a favor nuestro. En ese nivel Dios va a verificar eso lo vemos nosotros en la cruz del Calvario,
cuando Cristo se presenta con la carga de nuestros pecados delante de Dios. Esa es una de las cosas que predicamos siempre en esta época de Semana Santa, cuando el Hijo se presenta delante del Padre, se presenta con la carga de nuestros pecados, y el Padre va a juzgar primero el ofrendante, ¿verdad?, a Jesucristo, y va a verificar también la ofrenda. Entonces él acepta al ofrendante y la ofrenda, y ahí es donde Jesucristo va a decir: la obra está consumada. Exacto. Una persona en condición como nosotros, que fuera hombre, pero nosotros como estábamos separados, al usted explicarnos ese significado de esa muerte, esa separación, entonces ya él era hombre, y el pago que él presentó era digno de quien estaba esperando ese pago. Perfecto. Entonces, como si fuera fácil, pastor, porque nosotros vemos en las películas, como usted citaba ahorita, ese proceso de Cristo hacia la cruz, hacia el sacrificio, y al verse allí hubo otra batalla para él, al orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y esas cosas que pasaron ahí. ¿Cómo pudiéramos explicar un poco ese proceso? Sí, para muchos, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, que no lo podemos catalogar, no lo podemos medir solamente desde la perspectiva humana. Es decir, hay personas en la tierra que han pasado por situaciones iguales, menores, peores que la de Cristo, y yo podría decir que en la historia humana hay personas que han sido sometidas a crueldades, ¿verdad?, terribles, insufribles, tan difíciles como las que Cristo sufrió en su cuerpo. Por eso, cuando hablamos, Gilby, acerca de el sacrificio de Cristo, muchas veces lo vemos desde la perspectiva terrenal humana. El hombre que es vejado, que es escupido, que es blasfemado, que le dan sus golpes en la cara, que va a ser, por ejemplo, azotado. Sí. Bueno, ¿y qué decimos de ese azote? Bueno, de ese azote hay que decir que ese látigo, ¿verdad?, tenía en la punta pedazos de hueso, pedazos de plomo, y que iba a ser puesto sobre la espalda de Jesucristo con fiereza, y que saldrían los jirones de piel del cuerpo de Cristo. Y entonces vamos a añadirle a eso, ¿verdad?, porque necesitamos poner digamos, una especie de pintura cruenta, y vemos ahí quizás como los huesos de Cristo se podrían hacer visibles de los jirones de piel. Es una manera de hacer un poquito más dramático el sufrimiento en la carne de Cristo, porque de alguna manera le concedemos valor a ese sacrificio. Pienso que quizás desde el pensamiento lógico que puede tener una persona para decir que someterse a eso tiene que haber sido un acto de verdadero amor, de verdadera entrega, de verdadera renuncia, especialmente porque Cristo podía haberse librado de eso. Es decir, ¿qué vimos? Que cuando fueron a buscar a Cristo, que se apareció Judas con una turba allá a Getsemaní, y entonces Cristo le pregunta: ¿a quién buscáis? Bueno, dice: ellos buscamos a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Lo cual nos dice a nosotros también que Jesucristo era un hombre tan común, ¿verdad?, tan igual a los demás, que podía pasar simplemente y no tenían que reconocerlo como si hubiese sido un Superman, ¿verdad?, una persona, una especie de Goliat, que cuando
llegaran ahí, sin duda no había que preguntar a aquel que andamos buscando. No, preguntaron eso, que dijo, yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, todo el mundo cayó patas arriba, mostrando el poder que había en Cristo. Todo eso fue recogido para que se pudiera dar eso que dice Filipenses capítulo 2, ese pasaje que habla de el despojo que se va a hacer Jesucristo, del poder, digamos, o del uso del poder, del uso de su deidad, para que pudiera el hombre hacerse con el cuerpo de él y llevárselo y sacrificarlo, porque de otra manera Cristo hubiese podido resistir, como le dijo a Pilato, ¿tú crees que yo no podría orar a mi Padre que me envíe ayuda y mandaría aquí una legión de ángeles y acabaría con todo? Jesús podía perfectamente hacer eso, no lo hizo por amor a nosotros. Así es. Y usted mencionaba el asunto de que le damos esa importancia al sacrificio físico, ¿verdad? Y quiero citar brevemente el asunto de que nosotros mismos nos centramos en este tiempo, nosotros centramos en ese proceso. Vienen varios viernes en los que por costumbre, por tradición, no comemos la carne. Estamos tratando en el tiempo de la Cuaresma de tener una actitud diferente, muchos de nosotros. Y entonces, ¿en qué sentido eso podría ser de algún beneficio para nosotros, pastor? O si hay que acompañarlo de algo más, si eso sería suficiente o no. Mira, hay que decir que muchas de esas cosas tienen un origen pagano. Por ejemplo, nosotros venimos de la época en donde el Viernes Santo, por ejemplo, las personas que íbamos al río, el Viernes Santo, sí, íbamos mudos y nadie podía bañarse después de haber hablado porque se volvía peje. Entonces, era una de las leyendas que había, ¿verdad? Y también el hecho de que no se podía comer carne. Había gente que decía, mira, yo me paso tanto tiempo al año sin comer carne que si me aparece el viernes me la voy a tener que comer, ¿verdad? Una especie de aprovecharlo, pero en definitiva la carne no se comía. Y esto tiene un origen pagano. Y mucha gente va a decir también que toda esa celebración, el asunto de la Cuaresma y muchas otras cosas más que están ligadas con esto, ¿verdad? El mismo símbolo del pescado que nosotros lo vemos en la mitra papal, ¿verdad? Que vemos ahí la cabeza de un pez, está relacionada con el dios Dagón, ¿verdad? Dagón es sencillamente la expresión de la palabra dag, que es pez en hebreo, dag, dagim, pescados. Viene la palabra Dagón para el dios cabeza de pez. Ese Dagón que cuando los filisteos van a llevar el arca al templo de Dagón va a caer de cabeza y se va a partir los brazos y los pies. Ese Dagón, ¿verdad? Que tiene la cabeza de pez, tiene que ver con toda esa representación y también el asunto de la adoración a una diosa llamada Semíramis, a un dios llamado Nimrod, que luego asumió el nombre de Baal, y a su hijo, el Tamuz, que la representación de ellos tres, Semíramis, Nimrod y Tamuz, va a representar luego en la iconoclastia católica, va a representar a María, a José y a Jesús. En Babilonia teníamos el culto a la diosa de la fertilidad y se asocia al pescado con la fertilidad a causa de que, por ejemplo, solamente pensar en el bacalao produce miles de huevos, cada vez que tira miles de huevos, de manera que el pez se asocia con esa diosa de la fertilidad que también adoraban. Ahí estaba Venus, de donde va a venir el Veneris,
de donde va a venir el viernes, de donde van a venir también el nombre de las enfermedades venéreas, que tiene que ver con las relaciones sexuales, ¿verdad? Y todo ese andamiaje se suma dentro de ese elemento del pescado y el viernes, ¿verdad? No tiene un origen bíblico en absoluto, y toda esa también ese asunto de la celebración desde el lunes hasta el domingo, llamado el domingo de resurrección, y asociado con el elemento de la Pascua, hay una disociación, ¿verdad? Hay que decir que hay una disociación entre lo que es la Pesha, lo que es la Pascua judía, que se instituye cuando lo leemos allá en Éxodo capítulo 12, saliendo de Egipto. La noche en que se daría la muerte de los primogénitos. En esa última plaga en donde Faraón no va a tener opción, va a tener que dejar salir al pueblo de Israel, Dios manda a su pueblo a que escojan un cordero, ¿verdad? Un cordero bueno, un cordero sin defecto, y que ese cordero lo amarren el día 10 del mes de Nisan. Ese día 10 se pondría hasta el día 14, que es cuando se va a sacrificar. Esos días que van a pasar entre el 10 y el 14, ¿verdad? Como leemos en Éxodo capítulo 12, son los días en que ese animal va a ser revisado, ese animal va a ser escrutado, y se va a ver si es el animal perfecto para ser sacrificado por esa familia que lo ha de comer entero, y si no se lo va a comer entero, tiene que compartirlo con otra familia y contar el peso del animal por el número de familia para comerlo completo. Ese sacrificio, ¿verdad?, que tiene que ver con el momento en donde el ángel va a pasar por en medio de la ciudad, y el ángel va a llegar a matar a los primogénitos de todos los que en la ciudad no sean encontrados dentro de una casa que tenga la sangre de un cordero. Es decir, que cada familia que mató un cordero estaba llamada a tomar de esa sangre, ponerla en la puerta de su casa, y cuando pasare el ángel de la muerte, miraría la sangre. Y viendo la sangre, no a la gente, viendo la sangre que estaba dentro de la casa, que tenía la sangre puesta, el ángel pasaría de largo y no mataría a nadie allí. Esto nos dice, amados, algo muy especial. Esto nos habla de algo muy especial, y es exactamente lo que significa la salvación en Cristo Jesús. Jesucristo, que es, digamos, el amasijo de sangre, es el representante de la sangre que es derramada y propuesta delante de Dios por nuestros pecados. Cuando nosotros creemos, somos trasladados al cuerpo de Cristo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 13, dice que cuando nosotros creemos, somos zambullidos, bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo nos mete, nos esconde ahí en el cuerpo de Cristo. Digamos que Cristo es la casa y nos mete en la casa, y esa casa tiene ahí el sello de la sangre de Cristo. De tal manera que cuando Dios mira para abajo, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Amén. Entonces no hay nada que entrar a buscar allá porque estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quisiera ser abundante en esto porque mucha gente puede malinterpretar y llegar a creerse que los que están allá adentro pueden estar de cualquier manera y que como quiera el ángel no hubiera entrado. Bueno, debo decir esto. El ángel no entró por ninguna situación de la gente, sino porque había sangre. Esa gente que estaba adentro, no sabemos
si en ese momento estaban de rodillas, estaban temblorosos, estaban comiendo, estaban bebiendo café, se estaban bebiendo un chocolate, estaban viendo la televisión que no había, o estaban jugando dominó, no se sabe, no había posiblemente, pero el ángel no estaba preguntando si estaban jugando dominó, sino si la sangre, si ellos estaban debajo de la sangre. Y eso es lo que hace que la muerte no nos visite, y a esa muerte le vamos a llamar la muerte eterna. La salvación viene cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? Y nos meten dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, todo ese sacrificio, toda esta parafernalia que nosotros estamos viendo durante esta semana, hace memoria de ese sacrificio, de esa institución que Jehová le dijo al pueblo: quiero que esto se celebre por todas las edades. A partir de la Pascua, lo que viene es una semana en que el pueblo no va a comer pan con levadura, comerán pan sin levadura. Es bueno saber que la carne que se van a comer allí, la van a comer con hierbas amargas. Esa carne que se va a comer asada ahí esa noche, se va a comer con hierbas amargas. Y eso tiene un mensaje especial, ¿verdad? Tiene que ver con lo que realmente la vida nos representa a nosotros. Cuando Cristo le dice al Padre: yo no quiero que tú me saques a mi gente del mundo, no me lo saques del mundo, guárdalo en él, pero no me lo saques del mundo. Y yo sé que ellos van a tener aflicción, en el mundo van a tener aflicción, pero el Señor nos dice de paso: pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué te parece, Gilby, este punto tan tremendo? Tremendo y maravilloso. Entonces, en ese momento que usted habla de esa sangre sobre esa casa hoy, ¿quién es? ¿O qué representa? Esa casa que tiene la sangre afuera, ahora ¿quién es? Porque diríamos, si es una casa y yo estoy adentro, no hay problema. Así es. ¿Qué representaría en este momento esa casa? ¿Sería yo? ¿Sería una casa verdadera? ¿O qué es esa casa hoy? Muy bien. Lo voy a tomar desde la parte corporativa, lo que sería como el templo para los judíos. El templo para los judíos era ese lugar precioso donde ellos se encontraban, vamos a decir esto, ¿verdad? Como que se encontraban con el Señor. De tal forma que si un judío iba a orar, el judío debería saber hacia dónde quedaba el templo y se iba a poner rostro hacia el lugar donde él entendía que estaba el templo. Lo hacen los orientales, lo hacen los islámicos. Muchos islámicos andan con una brújulita que en cualquier parte del mundo donde ellos están, esa brújula le va a apuntar hacia donde está la mezquita en la Meca. De tal forma que en el sitio donde ellos están, si van en un avión, por ejemplo, están en un parque y le dio la hora de la oración, ellos van a coger una mantica que tienen, la van a tirar en el piso, van a hacer ahí un rito y se van a doblar y se van a levantar y ya oraron. Bueno, el concepto del templo es el lugar en donde Dios habita. Jesús va a hacer un cambio radical que él anuncia en una entrevista que va a tener con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y cuando nosotros leemos en el Evangelio, en Juan capítulo 4, encontramos ahí a Jesús con la mujer samaritana. En ese momento Jesús se sienta a esperar una cita que Jesús programó con esta mujer. Una cita inexplicable porque para un hombre hablar con una mujer en la calle era algo denigrante y más para un rabino, ¿verdad? Y entonces Jesús se sienta ahí en el pozo a esperar a esta mujer. Jesús sabía, ¿verdad? Jesús, por supuesto, un conocimiento anticipado de las cosas que Jesús tiene. Jesús prepara ese espacio, esta mujer llega y Jesús le pide agua.
Y entran en una conversación que muchos conocen porque han leído la Biblia. Esta mujer le va a decir, como tú siendo judío me pides a mí que soy una mujer samaritana. Y tú sabes que entre los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien, ¿por qué tú me pides agua? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua de beber, le darías agua y yo te daría a ti un agua que quita la sed, porque el agua que tú me das, yo me la bebo y vuelvo a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás. Y entonces Jesús entra ahí con una conversación con esta mujer y ella le va a preguntar a Jesús, dime una cosa, tú eres judío y ustedes tienen su centro de adoración aquí en Jerusalén, el templo de Jerusalén, y nosotros los samaritanos tenemos nuestro templo en el monte de Gerizim, allá en Samaria. Dime, ¿dónde es que debemos adorar? En este monte, ¿verdad? Que sería decir, en esta iglesia, en esta denominación, en esta religión, ¿verdad? ¿Puedo yo adorar en esta religión que será mi monte, mi templo? ¿O tengo que ir al templo tuyo? Dime, ¿en cuál de ellos tengo que adorar? Y Jesús le dice, déjame decirte, viene la hora, y la hora es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiero decir que llega un momento en el ministerio de Cristo en que Jesús va a anunciar, primero Jesús va a ir al templo y Jesús va a derribar las mesas y de los vendedores y va a pelear con los que están ahí haciendo negocios, haciendo lo que no tienen que hacer dentro del templo. Es decir, ustedes saben, creen que la presencia de Dios está aquí. ¿Cómo ustedes convierten este lugar en donde ustedes creen que está la presencia de Dios y la convierten en un bacanal, la convierten en un mercado? Y Jesús coge un fuete y comienza a dar latigazos y a voltear mesas. Más adelante, en el libro de Mateo, encontramos ahí a Jesús que le dice a los discípulos, ustedes ven ese templo, no quedará piedra sobre piedra de él, va a ser derrumbado. Hermano, el templo derrumbado. ¿Y por qué? Bueno, Jesús ha anticipado que la adoración no va a tener relación con los templos, sino que va a tener relación con las personas, porque hay una profecía en donde Jeremías declara que Dios va a transformar nuestros corazones y que va a hacer nuestros corazones el centro del espacio del hábitat de Dios. Aquí Dios va a venir a morar, Dios va a hacer de nuestros corazones su lugar de habitación. Y dice la Biblia que Dios envía a nuestros corazones su Espíritu Santo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, yo vendré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que ahora, en lugar de Jesús, el Dios del cielo, habitar en un arca, en un espacio ahí guardado, llamado un lugar santísimo, ahora el lugar santísimo es nuestro corazón. Ahora ya Dios mora en nosotros. Nosotros somos el templo, y dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que trae la muerte de Cristo es ese cambio, ¿verdad? Maravilloso, extraordinario, el gran misterio de que el infinito Dios, que dice Salomón en la inauguración del templo, Salomón se extasía viendo la maravilla de este templo construido, forrado de oro y de madera preciosísima. Y Salomón se tira de rodillas y dice, oh, pero Dios, qué pretensión la mía.
Pero si los cielos no te pueden contener, ¿cómo yo puedo pretender que tú vengas a morar en este lugar? ¿Qué pretensión la mía? Amados, y qué designio el de Dios. No ahora ni siquiera habitar en esa arca de oro macizo, precioso, ¿verdad? Un arca forrada por dentro y por fuera de oro puro, con una tapa de oro puro, con unos querubines de oro puro tallados en oro que estaban ahí, en donde había incienso, olor a incienso cada día, donde había una lámpara encendida con aceite de olivas machacadas ahí ardiendo en olor al Dios del cielo. Ahora Dios nos coge a nosotros, basura, nos saca del fango, como dice el libro de Ezequiel en el capítulo 16, acerca de Israel, pero también acerca de nosotros. Te encontré ahí tirada en la cuneta, te encontré envuelta en tu sangre, y te recogí, te lavé, te limpié y te dije, vive. Y vida llega a nosotros por el sacrificio de Cristo. Y ahora al Dios del cielo, que Salomón se lo encontró demasiado grande para habitar en el templo, ahora ha decidido habitar en nuestros corazones. ¿Y cómo dispongo yo mi corazón para que Dios entre a morar en él? Mira, Gilby, ese es un punto muy importante porque hemos aprendido como raza humana, y además por haber partido de religiones con doctrinas equivocadas, que no solo todas las cosas tienen un valor que para tenerlas hay que pagar por ellas. Tú no te puedes tener una cosa por la cual no hayas hecho algún tipo de pago, Las cosas tienen un precio. Y se nos ha enseñado que también la salvación tenemos que ganárnosla. Y esa expresión, todo el que me está escuchando a mí en esta hora, sabe que venimos del pensamiento de que hay que ganarse la salvación. Y si no solo hay que ganársela, sino también que tenemos que, para conservarla, nosotros fajarnos ahí como el gallo bueno, para que esa salvación que nosotros nos ganamos, que esa salvación no la perdamos, y que nosotros cuando vayamos a encontrarnos con el Señor en el momento de nuestra muerte, seamos hallados, que todavía perseveramos y que guardamos ahí con las manos apretadas esa salvación. Bueno, ¿qué dice el libro de Dios? Dice Efesios capítulo 2, los versículos del 8 que adelante, que la salvación es por gracia, que la salvación es por medio de la fe, que lo que implica es creer en Cristo. ¿Cuál es la mecánica? La mecánica es esta. Dice, la fe viene por el oír. Es decir, yo necesito fe. ¿Cómo la consigo? Bueno, yo necesito primero un oído. Necesito un oído. Jesús dijo, los oídos de los hombres no oyen. No oyen. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Luego Jesús sabe que Él está hablando que donde la mayoría de las personas que están ahí, lo que tienen son 2 pabellones sellados, que no pueden oír las cosas espirituales, ¿verdad? Pueden oír el ruido de los hombres, pueden oír la sugerencia del diablo, pueden oír sus propios pensamientos, pero no pueden escuchar a Dios. Para escuchar a Dios necesitan un oído preparado por Dios. Y ese oído viene por la palabra de Dios. De manera que el texto bíblico dice así: la fe viene por el oír, y el oír es generado por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios me genera el oído. Y una vez que yo tengo ese oído fabricado por la palabra de Dios, entonces el evangelio, ¿verdad? Esa palabra puede venir directamente a mi corazón y es portadora de gracia salvadora. Y cuando yo creo en esa palabra, entonces
el Señor hace un milagro. Cuando yo creo en esa palabra, ¿verdad? Y yo le digo a Cristo en humildad, sálvame. Yo reconozco, ¿verdad? El Evangelio me va a ayudar a entender mi estado espiritual. El Evangelio me va a ayudar, Irvi, a entender que no se trata de si yo tengo dinero, si tengo buena salud, si tengo una buena esposa, si tengo hijos, cómo yo me porto, si le pago bien a los empleados, si doy buenas vacaciones, si no me quedo con el dinero de nadie, si no tengo doble libro. Ese no es el problema. El asunto es que nosotros tenemos que ser llevados a entender nuestra enemistad con Dios, que tenemos un problema con Dios y que ese problema, el único que lo puede resolver es Jesucristo, ¿verdad? Que es entrar en la casa que tiene la sangre de Cristo, ¿verdad? En este caso es la representación simbólica de la persona de Cristo. Nosotros entramos en Cristo por la fe, oímos el Evangelio, creemos en Él y Dios nos mete de cabeza en Cristo y nos da una cosa que se llama vida eterna. Y vida eterna, yo quiero contar, si me dan el chance, voy a contar desde 1 hasta 1 millón. Voy a comenzar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ya ustedes saben que no me pueden esperar que cuente hasta 1 millón. La vida que Dios nos da es más de 1 millón, es más de 10 millones, más de 100 millones, más de 1 billón, más de 1 trillón. Es eterna. Y si la vida que Dios me da es eterna, es eterna. Pero es eterna si y solo si yo he creído en Cristo Jesús, lo que me trae a mí santificación, me trae a mí liberación de mis pecados, me trae el perdón de mis pecados, me trae redención, me trae expiación, y una vez que Dios me haya resucitado, me dará un cuerpo glorificado y seré finalmente glorificado con el Señor en el cielo. Boleto de ida garantizado. Así es. Entonces, ¿de qué se trata la Semana Santa? Se trata de hacer memoria de esta oportunidad que Dios le da al hombre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el regalo de Dios, es la dádiva de Dios. ¿Qué podemos nosotros dar? Y esto quiero decir, ha sido práctica por los años. Nosotros venimos de la experiencia de ponernos ropa de luto, de medio luto, ropa blanca, ropa de saco, caminar de rodillas, sentarnos en el guayo, dormir en el suelo, hacer un viaje de aquí a un pueblo a pie, subir una loma, por ejemplo, en Colombia, en la ciudad de Bogotá, hay un culto a la Virgen de Montserrat que hay que subir como 10.000 escalones, y hay gente que lo sube de rodilla uno a uno, ¿verdad? Y eso como una oferta a Dios por un beneficio que Dios da. Una gente que tiene una hija que se está muriendo, ¿verdad? Y esa persona le ofrece al Señor un sacrificio y lo hace si de repente el Señor responde una oración, o para que responda la oración, y la persona va a hacer eso. ¿Y qué decimos de eso? Bueno, que todo eso es vano. Todo eso es vano. La Biblia nos enseña acerca de un hombre llamado Cornelio, que ese hombre era, dice, piadoso con toda su casa, que oraba a Dios sin cesar, que daba limosnas al pueblo, ¿verdad? Era piadoso, daba limosna, oraba. Es decir, que comparado con muchísimos cristianos, este hombre Cornelio tenía una vida que posiblemente cualquier cristiano se quedaría corto. Sin embargo, Dios le mandó a Pedro con una ordenanza: ve y llévale a Cornelio algo que le falta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las oraciones de Cornelio y sus buenas obras, sus limosnas, habían llegado delante del trono. Es decir, Dios está sumando las cosas que nosotros hacemos. Dios nos ve. Y aunque ciertamente nosotros no nos ganamos el favor de Dios por nada, Dios mira hacia
su creación y el anhelo de Dios, que es salvarnos a todos, Dios nos pone oportunidades. Y a un hombre en estas condiciones, ¿verdad? Una gente que está buscando, ¿y qué dice la Biblia? Buscadme y ¿qué? Me hallaréis. Acercaos a mí y ¿qué? Yo me acercaré a vosotros. Cornelio se estaba acercando a Dios. ¿Qué le faltaba? La revelación. ¿Qué es? Que la salvación es por Cristo. Que no me la puedo conseguir con buenas obras. No me la puedo conseguir por el número de oraciones que haga. Puedo repetir un mantra de oraciones 50 veces. Lo puedo repetir 50 multiplicado por 50. Y no produce ningún efecto salvífico en el cielo. La salvación es por medio de Jesucristo. Hoy nosotros estamos celebrando día jueves. Estamos en la anticipación. Ya Cristo está preso. Cristo va a aparecer frente a Pilato. Pilato va a tener que tomar una decisión. Pilato sencillamente no quiere tomar la decisión. La esposa de Pilato se pasó una noche con pesadilla y le dijo a Pilato: mira, deje ese hombre quieto, que no pude dormir en esa noche. Ese hombre, hay algo con él. Y Pilato lo que le dijo: bueno, yo no encuentro nada en este hombre, resuelvan ustedes, yo me lavo las manos. Me lavo las manos, ahí tienen a Barrabás, un demonio, y a Cristo. ¿A quién quieren? ¿Y a quién quiere la gente? A Barrabás. ¿Y es la gente solo de aquel tiempo que quiere a Barrabás? No, no, no. Ahora hay gente que quiere el aborto. Hay gente que quiere el homicidio, que quieren matar a los inocentes. Hay gente que está matando 40 o 50 millones de inocentes al año. ¿Se parece eso a Barrabás? Hay gente que le rinde culto a Satanás, ¿verdad? Hay gente que está sodomizando a niños, se llama pedofilia. Y están trabajando niñitas de 7, 8 y 9 años y muchachitos de 7, 8 y 9 años. Eso es peor que Barrabás. Es decir, tenemos un mundo que frente a Dios ha decidido escoger al pecado, escoger al diablo. Por eso, hacer memoria del sacrificio de Cristo no está de más. Porque es acordarnos que frente al pecado hay una oferta de un Dios bondadoso que nos está diciendo: ven a mí para que te salves de un mundo que, si es así ahora, ¿qué será en la eternidad? Porque ciertamente, tú que me escuchas en esta hora sabes que la vida que has llevado hasta ahora sin Dios te ha representado una vida con mucho cuestionamiento, muchas confusiones, muchas turbulencias, muchas preguntas incontestadas, que todas tienen respuesta en la persona de Jesucristo. Yo quiero bendecirte, decirte que Cristo no se queda en la cruz, que Cristo no se queda en la tumba. Cristo resucita al tercer día. Y Jesucristo resucita para decirnos a nosotros que así como Él resucitó, los que creemos en Él resucitaremos también y viviremos con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga. Gracias, Kirby.